tal? Buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida también a mi compañera Cintia Francesconi, a quien le agradezco que me acompañe esta tarde en uno de los recorridos más interesantes que podemos plantear. Muchísimas gracias, Héctor, y muchísimas gracias a todos ustedes los que nos acompañan cada domingo, que realmente son fieles a este programa, que les encanta el centro histórico. Y hoy, pues, como decía Héctor, vamos a hacer un recorrido, inimaginable, realmente impresionante de lo que fue una de las batallas, una de las incursiones de las fechas más fuertes, la única incursión violenta que se hizo aquí en el centro histórico, la decena trágica que comenzó el 9 de febrero y hoy vamos a recorrer, vamos a buscar todas las huellas de la decena trágica en la ciudad, se las vamos a mostrar y vamos a contar las historias, las anécdotas y los personajes que intervinieron en estos días de tanta tristeza y muerte en el centro histórico. Así es, está por cumplirse un siglo de la decena trágica, 9 de febrero de 1913. La decena trágica, ese suceso sangriento que culmina con el sacrificio, con el asesinato del presidente Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez, el vicepresidente de la República. Vamos a caminar, vamos a buscar por la Ciudad de México todas las huellas que quedan de la decena trágica. Comenzamos en este edificio sí, de la calle del Seminario. Estamos en el Seminario 12. Será 14, Seminario 14, y encontramos una placa arriba que lleva mucho tiempo colocada en ese sitio, desde 1968. La placa dice lo siguiente: Médicos Mexicanos y la Asociación Civil de Veteranos de la Cruz Blanca dedican este homenaje a la memoria del ilustre médico oaxaqueño don Antonio Márquez, quien murió frente a este lugar el día 9 de febrero de 1913 en el desempeño de su noble labor humanitaria. Aquí queda el cuerpo de uno de los médicos de la Cruz Blanca. Hay que recordar que en ese tiempo estaba la Cruz Blanca, la Cruz Roja, la Cruz Neutral, la Cruz Verde también, y la Cruz Verde, etcétera. ¿Por qué cae esta persona en este lugar? ¿Qué pasa el 9 de febrero en este sitio, en el Zócalo de la ciudad? Eso es lo que le vamos a contar a partir de este momento, porque nos estamos acercando hacia la calle del Seminario. El 9 de febrero era un domingo. El 9 de febrero de 1913, la burocracia descansaba, el presidente Madero estaba en el castillo de Chapultepec, solía los domingos salir a cabalgar por el bosque acompañado por su Estado Mayor, por algunos amigos, y aprovechando que toda la burocracia estaba dormida, estaba descansando, se decide ejecutar un golpe de Estado que se había planeado exactamente enfrente de donde estamos en este momento, en el Hotel Majestic. En el Hotel Majestic, propiedad de un empresario llamado Cecilio Ocon, al que el maderismo había expropiado $1 millón, propiedades valuadas en $1 millón, entonces quería vengarse. Se dedicó a moverse por la ciudad, a preparar una conspiración para tirar el primer gobierno democrático que había en México, tal vez a lo largo de su historia, el primer gobierno elegido constitucionalmente. Ese domingo, muy cerca de las 7:30 de la mañana, por esta calle, por la calle en la que estamos atravesando, Moneda y Seminario, hay que recordar que en esta esquina estaba la cantina El Nivel. Avanza una tropa formada, las fuentes varían, unas dicen que eran 3,000, otras dicen que eran 4,000 hombres, comandadas por el general Bernardo Reyes, por el general Félix Díaz, por el general Manuel Mondragón y por el general Gregorio Ruiz. Estos 4 generales, Bernardo Reyes y Félix Díaz, habían sido liberados de la prisión, estaban presos porque se habían levantado en armas contra el gobierno de Madero, fueron liberados de Lecumberri y de la cárcel de Santiago de Tlatelolco, donde se encontraban, y al frente de esta columna marchan por esta calle y van dando vuelta. ¿Cómo es el Zócalo en 1913? En 1913 el Zócalo tiene árboles, tiene un kiosco al centro que donó Manuel Escandón a la ciudad, está el kiosco sanitario, está la estación de tranvías, la catedral está llena de fieles que asisten a la primera misa, pero sobre todo el Zócalo está lleno de curiosos, miles de curiosos que se acercan con la noticia de que hay un cuartelazo, de que estalló la bola, de que se viene la revolución. Sobre todo domingo, imagínate, seguramente es el día del pueblo, es el día donde salen a pasear, estaba lleno ese día. Era muy temprano todavía y sin embargo ya había mucha gente que esperaba los tranvías que salían a Tlalpan, otros que salían de la primera misa, de las primeras misas de la catedral, pero sobre todo muchos que se habían acercado porque querían saber, recoger noticias de lo que estaba pasando. Estamos frente a la cruz de Mañosca en el atrio de la catedral. En este lugar un reportero del periódico Nueva Era se acercó a ver lo que estaba ocurriendo. Estaba justo detrás de estas rejas, él con las manos agarrándolas. Vamos a acercarnos, Cintia, como para tratar de reproducir o de recordar un poco ese
ese momento. Este reportero se aferra aquí con las manos. Le toca ver en el momento en el que la columna comandada por Bernardo Reyes da la vuelta, y en ese momento se descubre que hay una línea de tiradores pecho a tierra tirados junto a la banqueta del Palacio, y otra línea de tiradores frente a los portales, estos modernos portales, donde había un cajón de ropa, una tienda de ropa, un almacén famoso que se llamaba La Colmena. Lo que pasa es que Lauro Villar, que estaba ya, él era el encargado de la seguridad del Palacio Nacional, él ya había tenido, digamos, ya le había llegado el rumor de que iba a ser atacado el Palacio. Entonces, cuando llegan todos estos cadetes a destruir el Palacio, a tomar posesión del Palacio, él ya estaba totalmente preparado y además listo para recibir a todo el ejército. Claro, mencionó Cintia la palabra cadetes, y es que parte de la conspiración fue preparada con alumnos que iniciaban en la carrera de las armas con una traición. Eran los alumnos de la Escuela de Aspirantes de Tlalpan, una escuela semejante a la del Colegio Militar, solamente que la escuela del Colegio Militar era técnica y esta era una escuela más práctica, digamos. Entonces, estos alumnos son comprados, son convencidos por los rebeldes, por los conspiradores, de que hay que tirar el gobierno de Madero. Y entonces el reportero ve cómo da vuelta la columna. Le toca ver el inicio de una balacera estruendosa, magnificada por la altura de los edificios que están en el Zócalo. Porque también creo que suben a las torres. Se da cuenta que desde las torres de la catedral hay aspirantes que comienzan a disparar, y entonces toda esta gente que estaba en medio de la plaza, en medio de los árboles, en medio de los jardines, que se había acercado a ver qué estaba pasando, pues comienza a correr despavorida en medio de la balacera. Martín Luis Guzmán dice que murieron 1000 civiles y 200 soldados. Es decir, en una balacera de 10 minutos, el Zócalo quedó regado de cadáveres. No se había disparado una bala desde los tiempos de la Reforma en la Ciudad de México en una batalla. Es la primera batalla que ocurre. Nadie recordaba, nadie había vivido ese horror. Fue completamente pavoroso, fue completamente inesperado. El general Bernardo Reyes, el general alzado contra el gobierno de Madero, es el primero en caer. Quisiera yo acercarme hacia la puerta central del Palacio, que es el lugar en donde Lauro Villar, aquí, si estuviéramos hace un siglo atrás... Aquí estarían acostados todos los soldados, listos para disparar a todos estos cadetes, estos jóvenes, que ¿cuántos años tendrían? De alrededor de 15 a 20 años, muy jóvenes. Eran, sí, unos muchachos a los que estos emblemas del pasado, que querían restaurar el porfiriato, lo que querían era tirar el gobierno de Madero para instaurar el viejo orden porfiriano. Por eso contaban con Félix Díaz, el sobrino de don Porfirio, que era uno de los jefes de la conspiración, y convenciendo a varios militares, la compañía de ametralladoras de San Cosme, varios cuarteles de la ciudad, etcétera, pero sobre todo la escuela completa, que eran cerca de 400 alumnos, se lanzan a la toma del Palacio. Estamos ya en el lugar en donde Lauro Villar, el general que recordaba Cintia hace un momento, instaló junto a la puerta 2 ametralladoras Rexer, dos ametralladoras que era pues, de las grandotas, que tienen un aparato, como una rueda que gira. Exacto. Con la munición de las antiguas. Un aparato mortífero en ese tiempo, uno de los aparatos más avanzados con los que contaba el gobierno, pero como yo le decía, venían cerca de 3 o 4 mil hombres, y los que estaban defendiendo el Palacio no eran más de 150, y solamente tenían parque para defender el gobierno de Madero durante 10 minutos. Acabados esos 10 minutos no sabían qué iban a hacer, iban a pelear a bayoneta calada. En este lugar, en este momento, donde estamos justamente, es donde se acerca el general Bernardo Reyes para tratar de convencer a Lauro Villar de que le entregue el Palacio. No se sabe un siglo después quién dio la orden, de qué manera comenzó la balacera, pero de las 2 ametralladoras que estaban ahí, una de ellas manejada por el coronel Juan C. Morelos, y los reclutas que estaban, los tiradores que estaban pecho a tierra, comenzaron a hacer fuego. Bernardo Reyes cae en este lugar, la foto es famosísima, todo se llena de caballos despanzurrados, la gente comienza a correr despavorida, tiran desde la Alameda, tiran desde aquí, algunos tiran desde arriba, desde las azoteas del Palacio. El Palacio tenía en ese tiempo nada más 2 pisos, no se había agregado el último, y se desata la mortandad más espantosa. De esa manera queda inaugurada lo que conocemos, lo que se llamó primero como la Semana Trágica, y que el periódico El Imparcial bautizó después como la Decena Trágica. Uno de los peores momentos en la historia de México, uno de los momentos más oscuros, más dolorosos, un momento que está asociado con la traición. Sí. Le vamos a contar más adelante por qué con la traición, pero como ya sabemos, culmina con el asesinato de este personaje lleno de bondad, de ingenuidad, de buenas intenciones, que era el presidente Francisco I. Madero. ¿Qué es la Decena Trágica? Sí, que muere a los 39 años, ¿no? Vamos a ver qué es la Decena Trágica. Se lo contamos en esta nota.
La madrugada del 10 de febrero de 1913, el presidente Francisco I. Madero recibió una llamada donde se le informaba que el Palacio Nacional había sido tomado por tropas que desconocían su gobierno, que Bernardo Reyes y Félix Díaz habían sido liberados por los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz, y que el general Lauro Villar había sido herido durante la defensa del Palacio Nacional. Madero respondió a la sublevación con una columna de honor que lo escoltó la mañana de ese domingo, desde el Colegio Militar hasta el centro de la ciudad como muestra de que el ejército aún le era fiel. Ese mismo día, Victoriano Huerta se acercó al presidente para ponerse a sus órdenes. Horas más tarde, el general Mondragón tomó la Ciudadela, el mayor depósito de armas de la ciudad. Así se dio paso a los 12 días que pusieron de cabeza a la capital del país y provocaron pánico entre sus habitantes, obligados a vivir en medio del desabasto de alimentos, cortes de luz eléctrica, suspensión de las líneas telefónicas y encarecimiento de cualquier artículo de primera necesidad. Victoriano Huerta, al ser nombrado comandante militar de la Plaza General, garantizó al presidente que las tropas sublevadas serían vencidas en breve. Los días pasaron y los dos bandos protagonizaban enfrentamientos que ocasionaban incendios, dejaban hoyos en las paredes, cobraban la vida de cientos de civiles y obligaban a las familias a refugiarse fuera de la ciudad. La poca efectividad de las estrategias de Huerta despertaron las sospechas de varios seguidores de Madero, en especial de su hermano Gustavo. No estaban equivocados, el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, Félix Díaz y el jefe de las fuerzas defensoras del presidente encabezaron una conjura que no tardaría en triunfar. A pesar de las numerosas solicitudes de renuncia, Francisco I. Madero se mantuvo firme y hasta llegó a creer de nuevo en las palabras de Victoriano Huerta, cuando éste le prometió que la tarde del 18 de febrero tomaría la Ciudadela. Todo era una trampa. Ese día, por órdenes de Huerta, aprendieron al presidente Francisco I. Madero, al vicepresidente Pino Suárez y al encargado del Estado Mayor, Felipe Ángeles. Madero y Pino Suárez, presos en la Intendencia de Palacio Nacional, fueron obligados a renunciar a sus cargos. La Constitución indicaba que el secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, quedaba al frente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, Huerta logró que éste renunciara al cargo el 19 de febrero y que ese mismo día él fuera nombrado presidente interno. Después de eso, Madero supo que no tardarían en asesinarlo. La noche del 22 de febrero, Francisco Cárdenas y Rafael Pimienta se presentaron ante Madero y Pino Suárez para trasladarlos a la penitenciaría. Felipe Ángeles se despidió de ellos sin imaginar que minutos después ambos serían asesinados en la parte trasera de Lecumberri. Si le puedes hacer un acercamiento. Aquí está exactamente el balcón de la fotografía Daguerre, Max Factor, un restaurante en la Concordia, y es precisamente en este balcón en donde salen Madero, Huerta y el ministro de la Guerra, Ángel García Peña, a dar el discurso donde Madero le explica a la gente lo que está pasando y después reanuda la marcha. Pero este es el lugar, aquí lo estamos viendo exactamente, es el segundo edificio, ahorita ya no lo vamos a ver, pero podemos pararnos en el punto exacto. Es el segundo edificio que está frente a Bellas Artes. Podemos tomar este referente, mira. Esto nos puede servir de referente. Está el Pegaso, y entonces está más o menos entre los dos Pegasos. Está en la calle, enfrente de la calle, mira. Pues está aquí, es este. No, esta es la estatua de Madero. Mira, aquí lo vemos claramente. Está el edificio de la Nacional, que lo vamos a encontrar todavía, y el siguiente edificio, la siguiente entrada sería la fotografía Daguerre. Aquí estaría, exactamente. Nosotros estamos en este momento en este edificio, en el interior de este edificio. Bueno, mira, lo localizamos juntitito a la Nacional. Entonces es más bien enfrente del primer, exactamente enfrente del último Pegaso. Antes de llegar a Juárez. Vamos a buscarlo.
Seguimos caminando por la Ciudad de México buscando las huellas de la decena trágica, las marcas que ha dejado la decena trágica y los lugares emblemáticos de ese capítulo sangriento, como les contábamos, de la historia de México, Cintia. Exactamente, y ahora nos encontramos en lo que es Avenida Juárez. ¿Por qué? Porque cuando sucede la trata de la toma del Palacio Nacional, Francisco I. Madero apenas se entera, decide armarse de valor, formar algunas fuerzas, convocar a los cadetes de la Escuela de Cadetes del Colegio Militar y venirse caminando desde Chapultepec por Reforma para llegar, tratar de ver qué es lo que está sucediendo en el centro histórico. Esa marcha que comienza bajando por la rampa de Chapultepec se le llamó la Marcha de la Lealtad, porque poco a poco se le fueron uniendo ministros, secretarios de gobierno, amigos, poco a poco se fue agrandando este grupo de gente de leales, de soldados también leales, porque así como había soldados rebeldes que querían rebelarse ante un gobierno, también había muchísima gente que le era leal a Francisco I. Madero. Ellos llegaron caminando por Reforma hasta aquí, hasta la Avenida Juárez, y cuando se asoman y llegan casi a este punto donde nos encontramos en este momento, que es frente a Bellas Artes, entre los dos Pegasos. No existía Bellas Artes, era... sí, era solamente un proyecto. De hecho, había pedazos, bloques de mármol tirados en la calle. Exactamente, era un proyecto que había comenzado Porfirio Díaz, pero en este momento, donde nos ubicamos, es casi entre los dos Pegasos, fue donde se encontraba Francisco I. Madero cuando de pronto comienza un tiroteo. ¿Cómo era el tiroteo? Habían unos tiradores que estaban donde se encuentra el Banco de la Ciudad de México, el Banco de México, y que antes era el edificio de la Mutualista, una compañía de seguros. Él, cuando empieza a ver este tiroteo, empieza a sentirse atacado, busca refugio. ¿Y dónde se mete? Al primer lugar que encuentra, al Centro de Fotografía Daguerre. Él entra, aquí había un balcón, entra a este edificio y bueno, pues ahí busca, digamos, un lugar para sentarse mientras baja el tiroteo. Así es, este es un lugar emblemático en la historia de México, este es un lugar crucial. Estamos en el lugar en el que la historia de México cambió para siempre y ahorita le voy a explicar por qué. Cuando comienza el tiroteo desde la Mutualista, cuando los rebeldes disparan sobre la comitiva de Madero desde la Mutualista, un soldado, un cabo que marchaba junto a él cae muerto a unos pasos, la bala pudo haberle dado a Madero. Entonces, como nos contaba Cintia, el presidente se refugia en este lugar donde se encontraba la fotografía Daguerre y a la altura de donde están las ventanas estaba el balcón de la fotografía. Madero sale a dar un discurso al pueblo para explicarle lo que está pasando. Se ha ya aquí acumulado una gran cantidad de personas que quieren saber y que quieren apoyar al gobierno legítimo de Madero, pero el lugar es crucial porque cuando Madero está caminando por este punto aparece el verdadero personaje de esta historia, el general Victoriano Huerta, que baja de la plataforma de un tranvía, salta vestido de civil, no tenía mando alguno y llega frente al presidente y teatralmente se cuadra frente a él y le dice: señor presidente, estoy a sus órdenes. El general Lauro Villar, que era el jefe, el comandante militar de la plaza, había resultado herido en el tiroteo en el que murió Bernardo Reyes. Una bala le había dado en el cuello y le había roto la clavícula y entonces él era el mando militar más alto después del secretario de la guerra. Este hecho fortuito, el hecho de que este valiente Lauro Villar haya resultado herido, provoca que Madero necesite al general de más rango que sea leal a él para entregarle el mando y quiere el destino que ese general sea Victoriano Huerta. La historia de México cambia en este lugar porque nunca volverá a ser así. Madero había apostado por un gobierno democrático, por un gobierno de libertades, con libertad de prensa, con libertades civiles, con garantías. Era una democracia muy frágil. Victoriano Huerta destruye todo eso y cambia para siempre la historia de México porque la idea de una democracia es despreciada a partir de entonces. Se cree que gracias a esas libertades fue que Madero fue asesinado y a partir de entonces se instaura un sistema en el que todo eso va a quedar acotado durante casi un siglo. Por eso es crucial el momento en el que estamos, el espacio en el que estamos caminando. Sí, salen al balcón. Salen al balcón, dan un discurso a toda la muchedumbre que se había reunido acá.
explicando realmente al pueblo y a las personas qué era lo que estaba sucediendo, porque pues realmente la ciudad en cuestión de horas se volvió una revolución de tiros, de muertos y de heridos. Madero sabe en ese momento que ha recuperado el Palacio Nacional, tiene la impresión de que el golpe, el cuartelazo se ha frustrado y entonces inicia la marcha que lo lleva a entrar al Zócalo acompañado por el pueblo. Madero viene en un caballo tordillo, en un caballo blanco, con una bandera que le entrega Mariano Duque. Aquí está el poeta Solón Argüello, también varios partidarios del grupo más radical y más afecto a Madero, y entran al Zócalo, en donde recibe la última ovación. Todos los cronistas cuentan que los gritos de Viva Madero eran estruendosos, los gritos del pueblo, y nadie sabía que estaba presenciando la última ovación, porque Madero no volvería a ser aplaudido Nunca. por el pueblo leal. Estaba a unos días de ser asesinado. ¿Quién es Victoriano Huerta? Hemos preparado un perfil del personaje más siniestro, tal vez en la historia de México, uno de los villanos favoritos de la historia de México, y esta es su historia. Hijo de Jesús Huerta y Refugio Márquez, José Victoriano Huerta Márquez nació en Colotlán, Jalisco, el 22 de diciembre de 1850. Habiendo cursado sus estudios en la escuela rural de su municipio, en mayo de 1869 se ofreció como secretario particular del general Donato Guerra, entonces gobernador de Jalisco. Gracias a su capacidad, el general Guerra decidió mover sus influencias para que Victoriano fuera admitido en el colegio militar. A partir de ese momento, inició una carrera de ascensos y logros. Llegó a coronel y recibió el mando tercero de infantería y más adelante el grado de general brigadier, la medalla al mérito militar, y fue nombrado miembro de la Suprema Corte Militar de la Nación. Pero sobre todo, se le recuerda por el papel que jugó en la Decena Trágica, cuando salió a los sublevados en contra de Madero. Así, Victoriano Huerta, el general Félix Díaz y Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México, reconocieron el Pacto de la Embajada, también conocido como Pacto de la Ciudadela, que de alguna manera terminaría en el asesinato de los hermanos Francisco y Gustavo Madero, así como del vicepresidente José María Pino Suárez, el 22 de febrero de 1913. Autonombrado jefe del Ejecutivo, el gobierno de Victoriano Huerta se caracterizó por el despilfarro, la anarquía, llegando incluso a disolver el Congreso. Con todo, para el 8 de julio de 1914, presionado por el Plan de Guadalupe de Venustiano Carranza, Victoriano Huerta renunció a la presidencia de la República. Acto seguido, se trasladó a España y un año después se trasladó a Estados Unidos, donde fue detenido y acusado de fomentar la rebelión en México. Meses después, el 13 de enero de 1916, murió Victoriano Huerta, quedando en la memoria colectiva como chacal y traidor. Mira, estaría padre, ¿no? ¡Ay! Mire, don Roberto, miren lo que me regaló, muchas gracias. Muy sencillo, pero con cariño. con mucho... Ay, muchas Oiga, gracias. parecía que venía preparado, trae el artículo, trae... Qué gusto verlo, ¿eh? Señora Rosa María, muchas gracias a usted. Gracias, señora. Gracias, señor Roberto. Mientras ustedes veían esta nota, Cintia y yo nos hemos trasladado a un lugar que en 1913 se llamaba la Plaza Atenas, aquí sobre la avenida Bucareli. A un lado tenemos la calle de Atenas, precisamente donde estaba el cabaret El Patio. Del lado derecho tenemos la calle Emilio Dondé, que ya se llamaba en 1913 de ese modo, al igual que Atenas. Estamos aquí porque es uno de los lugares que han quedado asociados para siempre con la Decena Trágica, Cintia. Exactamente. ¿Y por qué están asociados? Porque, como ustedes saben, aquí
aquí encontramos un regalo que hizo el gobierno chino, de hecho de la dinastía Qing, el reloj chino, en 1910, cuando se festejó el centenario de la independencia mexicana. Este reloj, bueno, fue un regalo del gobierno chino porque había un tratado de amistad y de comercio entre estos dos países y habían venido muchos chinos a habitar tierras mexicanas. ¿Qué pasó? Este reloj fue uno de los, digamos, heridos, uno de los devastados por el enfrentamiento que empezó a haber cuando desde la Ciudadela empezaron a mandar, bueno, balas, ametralladoras. Autobuses, etcétera. Todo. Sí, claro, es el lugar que queda destruido. Todos hemos visto la fotografía en la que el reloj está partido prácticamente. Este lugar es importante porque al ser rechazados del Zócalo, del Palacio Nacional, las fuerzas rebeldes que comandaban Félix Díaz y Manuel Mondragón dan un largo rodeo por calles poco transitadas, llegan a Bucareli, están a punto de cruzarse con Madero cuando Madero baja del castillo de Chapultepec y avanzan por este lugar. Y en este lugar Manuel Mondragón manda a acordonar la zona, reagrupa sus tropas y decide tomar la Ciudadela. ¿Por qué la Ciudadela? Porque en la Ciudadela hay 50,000 fusiles, hay 30,000 granadas, hay 30,000 carabinas, hay 13,000 granadas, hay 120 ametralladoras y hay 140 cañones. Quien tiene la Ciudadela a lo largo de la historia está demostrado, claro. Quien tiene la Ciudadela tiene la ciudad. El dueño de la Ciudadela es el dueño de la ciudad. ¿Por qué? Porque la Ciudadela es el almacén de armas de la ciudad, es la fábrica de armas de la ciudad, es el depósito de armas de la ciudad. En 1847, en 1867, en 1871, por seguir tosiendo, estuvo asociada siempre del lado malo de las cosas. El escritor Francisco L. Urquizo nos cuenta que la Ciudadela estuvo siempre del lado malo de las cosas. Cuando alguien quería sublevarse, cuando alguien quería dar un cuartelazo, cuando alguien quería tomar la ciudad, se dirigía inmediatamente a la Ciudadela. ¿Por qué? Porque era un lugar fortificado, porque era un lugar pertrechado, porque ahí estaba lleno de armas y entonces eso permitía realizar cualquier ofensiva. Además también creo que fue una estrategia, bueno, impresionante de parte de Manuel Mondragón, de parte de Félix Díaz y de parte de Bernardo Reyes, ya que ellos tenían conocimientos vastos en lo que era las municiones, la guerra, la estrategia. Bueno, Reyes ya había muerto. Ya había muerto, pero ellos habían hecho este complot antes y Bernardo Reyes sabía perfectamente, había estudiado en Francia con respecto a todo este tipo de estrategias militares. Sí, Mondragón era un gran artillero, era un artillero célebre, había inventado un fusil, el fusil Mondragón, el primer fusil de repetición automática que hubo en el mundo, y entonces era célebre como un gran artillero. Entonces parece, sin embargo, que la idea no es tan buena. Cuando el hijo de Bernardo Reyes, Rodolfo Reyes, se entera que se van a encerrar aquí, él está en desacuerdo y les dice: nos vamos a meter a una ratonera, nos van a bombardear, nos van a masacrar, nos van a dejar sin agua, nos van a dejar sin comida y no vamos a tener posibilidades de salir. Es un error encerrarse en la Ciudadela. Sin embargo, Félix Díaz y Manuel Mondragón tienen otro plan. Tienen el plan de tomar la Ciudadela y comenzar a bombardear, a masacrar la ciudad para lograr una gran presión pública que ocasione que la gente pida la renuncia de Madero y de Pino Suárez. Toman la Ciudadela no tanto para resistir, sino para desde ahí iniciar una empresa verdaderamente infame, destrozar la ciudad, matar civiles, bombardear inocentes, hasta lograr que la presión internacional, la presión pública, la opinión pública, presione a Madero a renunciar. Y entonces, después de rodear este lugar, de tender cordones de seguridad con tiradores por todas partes, es célebre que manda a tomar La Guay, el edificio de La Guay que hemos visitado alguna vez por su gran altura, porque desde ahí se dominaba Valderas, se dominaba San Diego, se dominaba Reforma, se dominaba la calle de Morelos, se dominaban todos los alrededores, y manda una compañía de ametralladoras para que se instale en ese sitio. Eso va a decidir el destino de todos los habitantes de esta colonia, que van a quedar encerrados durante los 10 días que dura la decena trágica, bajo el fuego, sin poder salir,
con tiendas cerradas, sin exacto. vigilancia, sin luz, un servicio telefónico precario, muchos muertos que quedaban ahí, no podían ser sacados de la casa, ni siquiera de las casas, se pudrían si eran heridos ahí por una bala perdida, etcétera, Sí. y no había manera de sacarlos. Sí, bueno, se supone que la ciudad, o esta parte de la ciudad realmente era un episodio de horror. Se veían cadáveres, pues que es bastante extraño encontrar en una ciudad así tan digamos, populada. También se dice que era tan grave la cuestión del hambre, de la falta de alimentos, que de hecho de la Roma mandaron en una comitiva, hicieron digamos, hicieron como un asalto, evocaron un asalto, sin embargo, entró un camión lleno de alimentos para alimentar a las personas que estaban viviendo pues, esta violencia en la ciudad. Hay escritores, Urquizo, uno de ellos, que cuenta cómo mucha gente estaba en contra de Madero. En realidad, la Ciudad de México hubo una campaña tan horrible de la prensa, de desprestigio contra el gobierno de Madero, que mucha gente no lo quería. A Madero lo odiaba la Ciudad de México. Hoy nos han contado otra historia, pero el hecho es que cuando a Madero lo matan, la Ciudad de México sale a celebrar. Y en medio de eso, muchos comerciantes españoles, porque muchos españoles estaban en la conspiración, muchos españoles querían quitar a Madero para volver al viejo orden del poder absoluto bajo un solo hombre que garantizara sus intereses y que garantizara la seguridad de los extranjeros, comienzan a mandar, eran dueños de tiendas de abarrotes y comienzan a mandar carretones con víveres. Se dice que en ese momento esto era una romería extraordinaria. Toda la gente que estaba en contra del gobierno corría por aquí a meterse, a tomar parte del cuartelazo, a encerrar en la Ciudadela y a pedir fusiles. La toma de la Ciudadela de Félix Díaz y Manuel Mondragón duró solamente 20 minutos, porque los oficiales de la Ciudadela ya estaban comprados exacto, también, cedieron eran parte de la conspiración y mataron al único general leal a Madero, lo mataron por la espalda, al general Villarreal, y de ese modo sacaron una bandera blanca, de manera que Félix Díaz, Manuel Mondragón y sus tropas entran por donde estamos caminando Cintia y yo en estos momentos, hacia la Ciudadela, el almacén de armas de la ciudad. Vamos a caminar por el interior, ojalá nos den permiso de subir a la azotea, porque en ese lugar se instalan las ametralladoras que van a barrer a las fuerzas federales de Madero, a los cuerpos de rurales que tratan de tomar la Ciudadela. Vamos a subir para conocer el interior de ese lugar en donde se desarrolló este capítulo de la historia, y luego vamos a bajar a la estatua de Morelos, porque aquí en la estatua de Morelos pasa otro suceso muy importante en la decena trágica que le vamos a explicar un poco más adelante. ¿Caminamos? Acompáñenos. Bueno, pues estamos entrando a lo que Urquizo llamó el reducto de la traición, la Ciudadela, el lugar que toman Félix Díaz y Manuel Mondragón. Hay una serie de imágenes que nos muestran, muchísimas fotografías nos muestran el aspecto, cómo era ese lugar en esos días. Estamos a punto de cruzar hacia el patio en donde se encontraban los 40 cañones que eran pues como la artillería más pesada que había entonces en la ciudad. Como les decía, este era el depósito donde estaba todo el parque, donde estaban todas las armas, donde estaban las municiones. Ellos deciden encerrarse en este lugar para resistir. De hecho, bueno, hay que recordar que yo creo que se implementó como un lugar de almacenaje para todo este armamento, porque este lugar era un lugar de almacenaje de tabaco. La construcción fue hecha por Miguel Constanzó en el siglo XVIII, entonces tenía algún sentido de que además sirviera como bodega de este tipo de armamento, ¿no? Sí, así es, fue la fábrica de tabacos durante mucho tiempo. Vamos a cruzar ahorita al patio donde el tabaco era secado al sol, en unas tablas, y los ponían en el suelo los trabajadores que ocupaban este espacio. Constanzó fue un ingeniero favorito del virrey Revillagigedo, a él le encargó la remodelación del Palacio Nacional, a él le encarga la construcción de esta fortificación que se vuelve de inmediato, muy pronto, un reducto militar. Aquí estaban los cañones, aquí es donde se reúnen todos los rebeldes. Hay fotos muy impresionantes donde se ve que están comiendo, que están sentados con las soldaderas junto a sus armas. Cuentan las crónicas, cuentan los testigos que circuló la marihuana, que regalaban los jefes la marihuana a los soldados y les daban una bebida que, según esto, excitaba el valor. Era
tequila con pólvora. Decían que al tomarla los soldados se volvían más valientes y más decididos. Entonces esto era una especie de orgía, una orgía que se estaba preparando para enfrentar los 10 peores días en la Ciudad de México. Se oían gritos, se oían cantos, había una euforia sin límites. Vamos a subir a la azotea de la Ciudadela para ver el aspecto de la plaza que se encuentra enfrente y para poder explicarles a ustedes más o menos cómo se desarrolló la batalla, cómo se desarrollaron los combates en los primeros días. Acompáñenos. Bueno, pues logramos subir al lugar, al techo de la Ciudadela, a las azoteas de la Ciudadela, que fueron un lugar que estaban erizados de cañones, de fusiles y de ametralladoras. Toda esta parte fue pertrechada por soldados felicistas, así se les llamaba, ya que el líder muerto Bernardo Reyes era precisamente Félix Díaz, y estos soldados comenzaron a hacer dos tipos de estrategias. La primera era detener los ataques que llegaban por la calle de Valderas de las fuerzas leales a Madero. Se dice que por qué Victoriano Huerta, sabiendo que estaba coronado aquí de ametralladoras, mandó una carga de rurales a caballo. Los estaba mandando al matadero, pero todavía en ese momento no se sabía. Mandaron a cerca de 300 rurales maderistas a tomar la Ciudadela a caballo y 20 minutos después solo quedaban 20. La segunda estrategia fue comenzar a tirar hacia eso que estamos viendo, hacia el poniente, hacia el oriente, de la ciudad. Detrás de la Torre Latino que alcanzamos a ver aquí se encuentra desde luego el Palacio Nacional. Entonces se emplazaron los cañones y Mondragón hizo los cálculos. Hay una foto en la que él aparece frente a un pizarrón calculando el tiro que va a hacer. Comienza a hacer los cálculos para lanzar desde aquí obuses hacia el Palacio Nacional, uno de los cuales se estalla en la puerta principal, en la puerta de honor del palacio. Mientras está pasando todo eso, pues la gente que había quedado atrapada aquí, sus casas se veían destruidas, se veían balaceadas, llenas de agujeros, mucha gente murió, quedaron encerrados. Eran escenas verdaderamente pavorosas, Cintia. Sí, de hecho, bueno, lo que estaba sucediendo también por detrás de todo este ataque, ya Victoriano Huerta ya se había encontrado con Félix Díaz y con Manuel Mondragón en una casa en la Roma, en la casa de Ernesto Cepeda, un compañero, un amigo, un compadre de Victoriano Huerta, y ya habían hecho un trato, ya habían hecho, digamos, una alianza, mientras que Francisco y Madero no tenía idea de esta alianza y todos se preguntaban por qué, cómo hacían para llegar camiones cargados de comida aquí a la Ciudadela, cómo era que no habían ningún avance hacia este lugar y pues fue el traidor, ¿no? Es el que manipuló toda esa situación. Así es, durante esos 10 días no solamente de la Ciudadela se tiró hacia la ciudad, sino de la ciudad, de las distintas posiciones que tomaron las fuerzas maderistas, se bombardeó la Ciudadela. Pero vemos fotos de toda la ciudad destrozada y sin embargo la Ciudadela siempre se mantuvo intacta. Hay que preguntarse la razón, pues la razón al parecer es que todo era un teatro montado por Victoriano Huerta en lo que se ponía de acuerdo con las fuerzas rebeldes. Calculó muy rápidamente ponerse al frente y sacar provecho de esa circunstancia, de esa situación. Todo lo que estaba alrededor fue rodeado por las fuerzas federales, pero las fuerzas federales no tuvieron ningún éxito en sus tiros. Desde aquí se rompieron los muros de la cárcel de Belén, que está en Arcos de Belén, a unas cuadras de aquí, y por ahí salieron centenares de presos que se unieron a la sublevación. Este es el aspecto actual, ya está cubierto de árboles. Podemos decirle con toda certeza que son árboles que tienen menos de un siglo, sí, porque en 1913 la plaza estaba completamente pelona, no había un solo árbol, ni siquiera habían sido sembrados, pero este es el aspecto actual de ese lugar de horror. Vamos a bajar a la plaza para contarle el capítulo siguiente de esta truculenta historia. Seguimos otro rastro de la escena trágica en la parte baja, en la plaza de la Ciudadela. Aquí atrás de mí hay una placa que nos cuenta que en este sitio fueron asesinados
don Gustavo Madero, el hermano del presidente Madero, y don Adolfo Basó, que era el intendente del Palacio Nacional, al que acusaban de haber disparado la ametralladora que mató a Bernardo Reyes. Basó y Gustavo Madero fueron, se les tendió una trampa, Victoriano Huerta los invitó a comer al restaurante Gambrinus, era el restaurante de los políticos, una especie de cardenal de aquel tiempo, el restaurante de los políticos, de las celebridades, el restaurante preferido de las grandes personalidades de esa época, lo invita a comer ahí y ahí lo detiene y se lo entrega aquí a Félix Díaz y a Manuel Mondragón, quienes se deciden vengar de la muerte de Bernardo Reyes asesinando a Basó y entregan a Gustavo Madero a la chusma en este lugar. Esta estatua dedicada a Morelos fue inaugurada, según vemos aquí en esta placa, por Francisco I. Madero. Y el señor general Ángel García Peña, que era el secretario de la Defensa. Esta estatua, dice ahí, se inauguró el 5 de mayo de 2 de mayo de 1912, cuando se cumplía un siglo del centenario del sitio de Cuautla. Faltaban unos meses para que en este mismo sitio el hermano del presidente Madero, don Gustavo Madero, al quien le faltaba un ojo y tenía un ojo de cristal y por eso le apodaban Ojo Parado, fuera entregado a la chusma aquí, a los rebeldes, para que entre ellos lo lincharan. Hay una serie de relatos verdaderamente pavorosos, espeluznantes de todo lo que le hicieron. Ha sido contado esto por Vasconcelos, por Taracena, por Urquizo, por muchísimos cronistas y novelistas que presenciaron esos sucesos. Le sacaron el ojo bueno de un bayonetazo, dice una de las crónicas. Vasconcelos cuenta que le cortaron el miembro y se lo metieron en la boca. Urquizo relata cómo en medio de la golpiza él ya se vio perdido. Eso se me hace extremadamente conmovedor. Se vio perdido y comenzó a llamar a su madre en medio de la desesperación. En este lugar, junto a esa placa, es donde se comete la siguiente infamia, la siguiente cosa que hace tan trágica, que la decena trágica sea efectivamente un suceso tan trágico. Estamos caminando frente a este lugar. ¿Qué dice ahí? Matamoros, el ingeniero Carlos Noriega fue el que proyectó y construyó este monumento. Que se inauguró por iniciativa de la Asociación del Colegio Militar. Pero algo curioso, un dato curioso, es saber que días antes Gustavo Madero no confiaba en Victoriano Huerta y además, pues porque simplemente sospechaba, no le era una persona grata, y confió y le dijo a su hermano Francisco I. Madero que desconfiara, que realmente no le entregara ningún poder a este hombre que días después viene a cumplir una profecía, viene a cumplir un pequeño mal sentimiento que sentía Gustavo Madero, y fue el que termina por destruir todo un gobierno. Así es, efectivamente, sabemos que Huerta era alcohólico, era un borracho, se la pasaba recorriendo, cuando ya fue presidente, usurpador, se la pasaba recorriendo la ciudad en un automóvil con una botella de coñac Martel, porque tenía miedo de que lo emboscaran en Palacio Nacional. Entonces andaba huyendo en las calles, y una vez borracho, pues cuando todavía no se daba el golpe de Estado, dijo que él podría convertir en un guiñapo a Madero y tirarlo en un segundo. Un general de apellido Rábago, que había sido enviado como espía para espiarlo por el secretario de la guerra, les pasó el reporte, y entonces la conclusión fue que a Huerta le quitaron todo el mando, ya no mandaba ningún ejército, lo trajeron a la ciudad, lo tenían congelado en el momento en el que estalla la decena trágica. Es por eso que cuando él llega aquí a Avenida Juárez, a donde estábamos hace un momento, no tenía ningún mando, y Madero, alentado por su hermano Gustavo, como nos recuerdas, decide nombrarlo comandante militar de la plaza, sellando así su destino. Vamos a atravesar la calle de Bucareli hacia la legendaria colonia de la arquitectura porfiriana, la colonia Juárez, para buscar el lugar donde estuvo la casa de Madero, que fue incendiada durante la decena trágica en 1913. Acompáñanos.
la siguiente huella de la decena trágica relacionada también concretamente con el presidente Madero se halla en esta colonia bellísima, hermosísima, legendaria, que es la colonia Juárez, una colonia que el terremoto hundió a trechos en el pesimismo, a trechos en la decadencia, pero en la que hay una cantidad increíble de edificios que se han demorado hasta nuestro tiempo. En la esquina de Liverpool y Berlín, concretamente en el número 21 de Berlín, vamos a encontrar una pequeña placa que muchas veces pasamos sin mirar. Uno puede vivir en esta ciudad y apenas conocerla, apenas descubrir o conocer las cosas que guarda. Yo había pasado muchas veces por aquí, no tardé mucho tiempo en repararlo, confieso. Es que la casa en la pequeña, totalmente irreconocible, ¿no en la pequeña placa que les vamos a mostrar ahora. Efectivamente, pues la casa se quemó en 1913. Aquí le vamos a mostrar también las imágenes. La única imagen que conseguimos de la casa incendiada, el número 21, es Berlín 21, donde vivía Madero. La entrada era por allá, pero en la modificación que sufrió la casa, la placa vino a parar del lado de la calle de Liverpool 25. Y aquí está la placa. Dice, en este lugar estuvo la casa del presidente Francisco I. Madero incendiada en los días de la decena trágica en 1913. Efectivamente, pues la casa realmente se incendió bastante rápido, había mucha madera, suelos de parqué, obviamente como se utilizaba en la época, y pues fue ya cuando pidieron ayuda para que pudieran venir a auxiliar a apagar el incendio ya había desmoronado todo lo que había dentro. Así es, esta es la casa en la que habitaban los padres de Madero. Cuando se desata ya el horror de la decena trágica, gente que se hace pasar por gente del pueblo y que en realidad eran agentes huertistas y felicistas, desatan una campaña en la que se lanzan a quemar los periódicos que apoyaban a Madero. El periódico Nueva Era es incendiado, ya habían sido incendiados en medio de la refriega los periódicos que apoyaban o que eran contrarios a Madero también, y una turba enardecida que se hace pasar por soldaderas, por gente del pueblo, etcétera, que aparentemente odia el gobierno de Madero y está molesto y está harta de él, se lanza sobre esta casa y la historia que nos cuentan es que la queman e inician el incendio. Tiempo después el periódico El Demócrata, seguimos caminando por acá. Tiempo después es la casa, perdón, es una casa, esta construcción, pues es una construcción indefinible, tiene rasgos de los años 20, puede ser de los 30, puede ser de los 40, ha sufrido sucesivas renovaciones de la casa original, no queda absolutamente nada, fue demolida totalmente. Pero tiempo después, le contaba, el periódico El Demócrata en 1914 hizo un reportaje porque encontró al portero, al conserje de la casa de los padres de Madero, y entonces él les contó cómo había sido el incendio y qué es lo que había pasado. Así se supo que era mentira la versión propalada por el huertismo, por el gobierno de Huerta, de que la gente del pueblo enardecida había venido a quemar la casa del presidente. Lo que había pasado es que desde una casa que se ubicaba aquí y desde otra casa que estaba en Londres, felicistas comenzaron a disparar contra la casa vacía del presidente. La familia había ido a pedir ayuda a la embajada de Japón, se habían refugiado en la embajada de Japón en la colonia Roma, la familia de Madero, y comenzaron a lanzar granadas y comenzaron a lanzar una serie de objetos que provocaron el incendio total de la casa. Hay unas fotos muy borrosas, muy borrosas de ese incendio, y son verdaderamente conmovedoras. Algo que quisiera que me aclararas tal vez es que leí que Victoriano Huerta también después de este golpe fue muy inteligente, compró las páginas, un periódico de hecho, y que las publicaciones que salían en ese tiempo fueron erróneas, no decían que habían ejecutado a Francisco I. Madero, sino que habían que lo habían intentado rescatar, y que en el tiroteo o en el largar la vía ellos habían sido heridos de muerte. Pero te estás adelantando, porque eso lo vamos a hacer en el siguiente programa. Ay, perdón. Porque vamos a seguir caminando, siguiendo las huellas de la decena trágica. De manera que el próximo domingo estaremos visitando precisamente el lugar en donde fueron asesinados Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Vamos al lugar exacto, vamos a contar una historia también estrujante, pavorosa en ese lugar, pero eso será más adelante. No, lo que pasa es que Huerta pasa todo lo contrario. Lo mencionaba Huerta, por la prensa, por me imagino la algarabía y sobre todo la malinformación de todos los que vivían en la Ciudad de México en ese momento. Es increíble lo que pasa, porque Huerta se les adelanta a Félix Díaz
Díaz ya Mondragón, los engatusa también a ellos y logra engañarlos para quedar él como una especie de presidente interino que va a convocar elecciones para que luego en las elecciones se postule Félix Díaz y quede restaurado de nuevo el porfirismo, pero los traiciona, se deshace de todos ellos lentamente y entonces instaura una dictadura. Es terriblemente contradictorio. La gente no estaba conforme con la debilidad de Madero, decían, porque permitía todas las libertades posibles y la gente estaba acostumbrada durante 30 años a la dictadura, al poder absoluto de Porfirio Díaz, de un solo hombre. Comenzaron a burlarse de Madero, comenzaron a vejarlo, decían que era un mandilón, decían que lo dibujaban como un enano diciendo estupideces, como un hombre al que le quedaba la ropa grande, como uno que creía en espíritus y que estaba un poco loco, que estaba un poco enfermo de la cabeza, etcétera. Humillarlo, ¿no? Y bueno, pues hicieron todo lo posible porque ese gobierno cayera, de los ricos de entonces, los poderosos de entonces, los militares de entonces, los políticos de entonces, los católicos de entonces, los porfiristas de entonces, todos hicieron lo posible porque eso cayera. Y lo que les pasó fue que cuando lograron que cayera, les pusieron en la boca un plato de sangre. La dictadura de Victoriano Huerta, los 14 meses más terribles que ha vivido la Ciudad de México tal vez en su historia, desapariciones, asesinatos, levantones, persecución de senadores, de diputados, de periodistas, de líderes políticos, un momento horrible verdaderamente del que le vamos a hablar la siguiente semana porque quedan lugares de la decena trágica que visitar. Estamos en el último punto del recorrido del programa esta semana. Es la casa que tenemos aquí en la esquina de Versalles y Turín, en la colonia Juárez, a unas cuadras de donde vivió el presidente, la familia del presidente Madero, Cintia. Exactamente, y nos encontramos con una placa que dice: casa que habitó en esta metrópoli el eminente periodista y embajador de Cuba, Manuel Márquez Sterling, homenaje de la Ciudad de México. Este hombre que, bueno, fue uno de los defensores y aliados de Francisco y Madero hasta el último momento de sus días, que abogó, que pidió por él para salvarle la vida y pues llevárselo a Cuba. Así es, Manuel Márquez Sterling, autor del libro Los últimos días del presidente Madero, un libro muy dramático, un tanto literaturizado, quiero decir, un poco exagerado, lo han acusado de que tiene poco rigor y mucha emoción, mucho sentimiento, pero la verdad es que es un libro que vale la pena leer, porque es un libro que arranca oleadas de ira, de indignación, casi lágrimas, de toda la serie de bajezas que cometieron estos militarotes que hicieron el cuartelazo de 1913. En esta casa habitó pues el embajador de Cuba, que trató de llevarse a Madero, que le rogó a Victoriano Huerta que no fueran a tocarlo y que lo dejaran salir exiliado rumbo a Cuba. Huerta accedió, le dijo sí, cómo no. Preparen un tren en San Lázaro para que ellos puedan irse de San Lázaro hacia el puerto de Veracruz y de ahí que tomen un barco. Todo se preparó y cuando salen del Palacio Nacional para salir rumbo a la estación de San Lázaro, el coche se desvía y eso se lo vamos a contar la siguiente semana. Pero bueno, pues en esta calle vivió este personaje con el que México tiene una deuda de gratitud, Manuel Márquez Sterling. Hemos llegado al final de nuestro recorrido, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Cintia, gracias. Gracias a ti y bueno, gracias por habernos acompañado en este largo tramo que nos falta. La próxima semana otro largo tramo porque pues les vamos a seguir relatando lo que ocurrió en la escena trágica, vamos a seguir las huellas y no olvides escribirnos a elfoco@proyecto40.com o también, bueno, como les hemos repetido mucho, si quieren volver a ver los otros programas, la dirección cambió, ahora es www.proyecto40.com en vez de .tv, ahí pueden ver el archivo de los programas pasados y también pues escríbanos a Twitter, que es @sinfrancesconi y @hdmauleón. Les agradecemos muchísimo sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas, sus recomendaciones, sus tips. Estamos pendientes de todo en la medida de lo posible, intentamos responderles, mantener estar en interacción con ustedes. Le agradezco muchísimo de verdad que nos haya acompañado en un nuevo recorrido por calles de la Ciudad de México. Lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Hasta la vista. El Auditorio de León quedó precioso, ver qué hacen sobre eso. Duró 100 años la construcción. ¡Hola! Es una maravilla. ¿No? Órale. ¿No? ¿En León? Lo acaban de hace poquito, el año pasado, 100 años duró la construcción. Ah, pues vamos a darnos una vuelta. En México, las tumbas de México, increíble.
lo vamos a visitar. Hasta luego. Gracias por el tip. Gracias.